cuando recibí mi bono de fin de año de 6.800 yuanes. Estaba cenando con los directivos de los 120 socios más importantes de la empresa, cuando se enteraron de que yo, la persona que les daba todo el servicio, solo había recibido esa miseria de bono. El ambiente en la mesa se puso muy raro. Mientras tanto, mis compañeros no paraban de mandar mensajes en el chat grupal porque habían recibido 150.000. Terminé de cenar tranquilamente. 7 días después, mi contrato terminó y renuncié sin mirar atrás. Los lamentos de mi jefe casi salían disparados del teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué todos retiraron su inversión? 7 días antes de que terminara mi contrato, la cena se celebró en el hotel más lujoso del centro de la ciudad. Los que estaban sentados ahí eran los directivos de los 120 socios que representaban el 90% de los ingresos de nuestra empresa, Chuan Co Network. Y yo era la encargada de mantener la relación con esos 120 clientes. Yo era la conexión personal. En ese momento, yo estaba con una copa en la mano, moviéndome con total naturalidad entre las mesas, saludando a cada uno de los directores que ya conocía bien. Muchos de ellos habían tratado conmigo desde mi primer año en la empresa. Nuestra relación hacía tiempo que había superado la de ser simples clientes y proveedores. El director Chen, jefe de compras de uno de los grupos más reconocidos del país, me dio una palmada en el hombro y me dijo con toda sinceridad: «Oye, Chen, el nuevo proyecto de nuestro grupo para el próximo año tienes que llevarlo tú. No me fío de nadie más. No se preocupe, director Chen. Mientras yo siga aquí, sus asuntos son mis asuntos». Justo en ese momento, el celular en mi bolsillo empezó a vibrar como loco. Dije que iba al baño, pero en un rincón solitario del pasillo, abrí el chat grupal de WeChat. En ese instante, el chat estaba inundado de mensajes festivos en color rojo. «Gracias, director Sang. Gracias a la empresa Model. Ya me cayeron los 150.000 del bono. El próximo año vamos por más». La que habla es Lina, mi colega. Su trabajo principal es organizar los informes de mis proyectos y luego poner su nombre en ellos. A mí también me tocaron 150.000. La empresa se lució este año. El director Sang es un tipazo. El que se esfuerza, cosecha. Una captura de pantalla tras otra, mostrando transferencias de 150.000 pesos. Cada una era como una bofetada silenciosa, directo en mi cara. Sin expresión alguna, ignoré esos deslumbrantes números rojos. Abrí la aplicación de mi banco. Un nuevo registro de transferencia yacía ahí, en silencio. Monto, 6.800 pesos con 0 centavos. Sin decimales. Sin ni una sola palabra de felicitación. Solo un número frío y cerrado. Como si fuera la paga miserable por deshacerse de un practicante. Me quedé mirando esa cifra por 10 segundos completos. Sin ira, sin decepción. La última llamita en mi corazón, esa que llaman esperanza, se extinguió por completo en ese instante. Solo quedaron cenizas y un vacío total. El ambiente en la mesa principal seguía siendo animado. Volví a ponerme mi sonrisa profesional, como si nada hubiera pasado. El director Chen, sentado a mi lado, estaba brindando con alguien. Su codo rozó mi celular sin querer. Instintivamente, apagué la pantalla para guardarlo. Pero es probable que la cifra de 6.800 haya pasado fugazmente por el rabillo de su ojo. El director Chen frunció el ceño de forma casi imperceptible. Dejó su copa y, fingiendo indiferencia, me preguntó: «Oye, Chen, este año a su empresa le fue muy bien. El bono de fin de año debe haber estado bueno, ¿no? Vi a tus colegas celebrando a lo grande en el grupo». Lo miré directamente a los ojos, con total serenidad. Y con calma, pronuncié 3 palabras: 6.800. ¿Qué? La ruidosa mesa principal pareció quedarse en silencio, como si alguien hubiera presionado el botón de mute. En una fracción de segundo, todas las voces se apagaron. Los directores que estaban más cerca alcanzaron a escuchar la cifra. Sus expresiones eran todo un poema. Pasaron del asombro inicial a la incredulidad, que al final se transformó en una especie de indignación. Todos ellos son unos tiburones en los negocios. Alguien que les ofrece servicio ininterrumpido todo el año. La arteria principal que mantiene a flote el 90% de sus empresas. Recibe un mísero bono de 6.800 pesos. Mientras que esos empleados de oficina de los que ni el nombre se saben, se están llevando 150.000. Era más que obvio que algo olía muy mal aquí. El ambiente se tornó incómodo y tenso. Pero yo, como si no pasara nada, tomé mi copa y me puse de pie. Frente al silencio de toda la mesa, esbocé una sonrisa cordial.
Les agradezco a todos los jefes por su apoyo durante este año. Brindo por todos ustedes. Yo fondo, ustedes con calma. Dicho esto, me la bebí de un solo trago. El líquido ardiente me quemó la garganta, como si intentara consumir toda la contención y el agotamiento de todos estos años. Tomé la iniciativa y llevé la conversación hacia la planificación del mercado del próximo año. Con mi profesionalismo, logré encarrilar la cena de nuevo. Los clientes empezaron a intercambiar miradas constantemente. En ellas no había compasión, sino más bien una especie de resolución. Al final, la cena terminó de forma abrupta. Los invitados se fueron marchando uno tras otro. El director Chen, que iba de último, pasó a mi lado. Se detuvo. Esos ojos que han visto de todo. Me miraron fijamente. Y con un volumen que solo nosotros dos podíamos oír, me dijo: Chen, te han tratado muy injustamente. Este lugar no vale la pena. Si tienes alguna idea en mente, llámame cuando quieras. Sentí una calidez en el pecho. Asentí con toda seriedad. Gracias, director Chen. Después de despedir al último cliente, regresé sola a mi casa vacía. No hice lo de siempre, de abrir inmediatamente la computadora para revisar los correos del trabajo. En vez de eso, me preparé una taza de té. No sentía ni enojo ni tristeza. Cuando una persona pierde por completo la esperanza en algo, las emociones se convierten en un lujo innecesario. Abrí la computadora, pero no para ver el fastidioso trabajo, sino para crear un nuevo documento llamado entrega de puesto. Comencé a enlistar metódicamente los procedimientos de cada tarea, la información básica de cada cliente y la estructura fundamental de cada proyecto. Mi claridad mental era aterradora. Luego, miré el calendario en la pared. Un círculo rojo. Resaltaba una fecha de aquí a 7 días. Al lado, estaban escritas 3 palabras: fin de contrato. Mi mirada era serena y decidida, como la de un general a punto de presionar el botón nuclear. Finalmente, tomé mi celular y busqué el chat de un mes atrás, de un reclutador que había agregado a WeChat. En ese entonces, me preguntó si tenía intenciones de cambiar de trabajo. Yo le respondí: por ahora estoy estable. Ahora, borré ese mensaje. Y volví a escribir 3 palabras: podemos platicar. 6º día de la cuenta regresiva para el fin del contrato. Cuando entré a la oficina, me golpeó un ambiente alegre, intenso y empalagoso. El rostro de todos desbordaba la emoción de haber recibido una suma enorme de dinero. Discutían si irse de viaje a Europa o comprar un auto nuevo. Lina pasó frente a mí, usando un par de tacones nuevos de color rojo brillante, y cargando un bolso con un logo de una marca de lujo, tan grande que deslumbraba. Pasó justo frente a mí. Se detuvo a propósito junto a mi cubículo, y dejó el bolso, como si nada, en la esquina de mi escritorio. Luego se quejó de forma exagerada. Ay, ayer me dejé llevar y compré este bolso. La verdad, ni me parece tan bonito. Chenin, ¿tú qué opinas? Ni siquiera levanté la cabeza. Mi vista estaba fija en el documento de traspaso en la pantalla, y respondí con un indiferente está bien. La sonrisa de Lina se congeló por un instante, pero enseguida levantó la voz todavía más, y le gritó a los demás compañeros: chicas, para celebrar el exitazo que tuvimos este año, yo invito las bebidas de la tarde. Pidan lo que quieran. La oficina estalló en aplausos y ovaciones. Un montón de gente rodeó a Lina, pidiendo con entusiasmo desde sus celulares. Risas y gritos convirtieron la pequeña oficina en un mercado. Y en todo ese tiempo, nadie me preguntó: ¿quieres tomar algo? Era como si fuera invisible, automáticamente aislada, fuera de esa celebración que no tenía nada que ver conmigo. A las 3 de la tarde, el jefe, Sang Wei, con su característica panza chelera, apareció en la oficina, con la cara radiante. Dio una palmada, y todos se callaron, mirándolo con ojos llenos de admiración. Este año, nuestra empresa ha tenido los mejores resultados de su historia, y eso es gracias al arduo trabajo de cada uno de ustedes, dijo con voz estruendosa, mientras su mirada recorría el lugar, y se posaba en Lina y en los otros que recibieron un alto bono. En su rostro había una sonrisa de aprobación. Siempre lo he dicho. En Chuanque, nunca tratamos mal a la gente que se esfuerza. Si te esfuerzas de verdad, la empresa definitivamente lo verá. Para el próximo año, espero que todos sigan echándole ganas. Y vamos a duplicar esos bonos. Mientras vendía esos sueños con gran entusiasmo, esos ojos astutos que tenía, parecían haber sido perfectamente coordinados, para evitar por completo mi dirección.
como si yo, que le traigo a la compañía el 90% de las ganancias, no contara como uno de los que de verdad se esfuerzan. Cuando terminó su discurso, Sang Wei me hizo una seña para que me acercara. Me levanté tranquilamente y caminé detrás de él. Apenas se cerró la puerta de la oficina, la sonrisa en la cara de Sang Wei se borró un poco. La reemplazó con una expresión seria y paternalista. Mira, para aclarar la situación de este año, no quiero que te hagas ideas raras. Sé que tu contribución es enorme. Toda la empresa lo ve y lo valora. Sostuve mi vaso sin decir nada. Me dediqué a escuchar su actuación. Pero tienes que entender una cosa. Tu éxito, en gran medida, es gracias a la plataforma que te ofrece la compañía. Sin el prestigio de Chuanque, ¿cómo crees que esos grandes clientes habrían sabido de ti? Y aunque la habilidad para los negocios de Lina y los demás no se compara con la tuya, ellos se dedican a la coordinación interna de la empresa. Y le meten mucho empeño a la gestión de los procesos. Y así empezó con su típico discurso, el que se le da tan bien. No paraba de tratar de lavarme el cerebro. Que mi bono de fin de año fue un poco bajo, sí, pero que fue el resultado de una evaluación general. Me dijo que aún soy joven, que debo tener una visión a largo plazo, que si el próximo año mantengo el mismo ritmo que este, él me garantizaba que mi bono sería el más grande de todos. Asentí con la cabeza, mostrando la cantidad perfecta de gratitud y obediencia. Entendido. Seguiré echándole ganas, director Sang. Era obvio que Sang Wei estaba muy satisfecho con mi docilidad y sumisión. Seguramente pensó que su mejor burro de carga ya estaba completamente domesticado. Al salir de la oficina, escuché que desde el área del café provenían las risitas burlonas de Lina y otros compañeros. Pasé junto a ellos sin ninguna expresión en el rostro. Volví a mi escritorio. Esas palabras maliciosas, como el zumbido de una mosca, ya no podían causarme ni la más mínima alteración. Abrí una carpeta encriptada. Dentro había un documento de 50 páginas. El título era Manual para la gestión profunda de relaciones con clientes clave. Lo que estaba registrado aquí no era solo la información de contacto de los clientes y los detalles de los contratos, sino que también incluía, de cada empresa, las complejas relaciones internas de su personal y las preferencias personales de quienes tomaban las decisiones. Era el fruto de mis años de arduo trabajo. La verdadera clave para mantener a esos 120 clientes. Con toda calma, tomé la parte central de este manual, la encripté y la comprimí en un archivo, y la subí a mi nube personal. Después de hacer todo eso, sentí como si me hubiera quitado un pesado grillete de encima. Justo en ese momento, Sang Wei salió de su oficina, y anunció con aire triunfal. Les tengo una excelente noticia. Acabamos de conseguir otro proyecto. El cliente pidió específicamente que nuestro mejor equipo se hiciera cargo. Chenin, este proyecto es tuyo. Todas las miradas se centraron en mí. Algunas con envidia, otras con malicia. Levanté la cabeza. Miré la cara de suficiencia de Sang Wei. Y por primera vez, lo rechacé directamente. Lo siento, director Sang. A mi contrato laboral le quedan 6 días para expirar. No puedo garantizar la continuidad de este proyecto. Por el bien del cliente, será mejor que busque a alguien más. La oficina entera se quedó en un silencio sepulcral. Quinto día en la cuenta regresiva para el fin de mi contrato. La calma fue interrumpida por el sonido insistente de un teléfono. Nuestro cliente más grande. Y también con el que llevábamos más años colaborando. El sistema del grupo Huaseng de repente presentó un bug crítico. Esto provocó que toda su línea de producción se detuviera por completo. El departamento de tecnología estuvo investigando de urgencia durante 2 horas. No podía hacer nada. Como el encargado de la cuenta, al menos en teoría. Lina recibió una llamada del director de tecnología del grupo Huaseng, quien por teléfono la regañó hasta por debajo de la lengua. Aparte de repetir una y otra vez que estábamos trabajando en ello, no supo responder a nada más. Al final, la llamada de Huaseng terminó en el celular del jefe, Sang Wei. Con un tono gélido, le dieron un ultimátum. Exigieron específicamente que yo me encargara del asunto. Dijeron que si en menos de 2 horas no se resolvía el problema, no solo cancelarían el contrato, sino que también procederían legalmente contra la empresa por incumplimiento. Sang Wei se puso pálido al instante. El contrato con el grupo Huaseng representa casi el 20% de los ingresos anuales de la empresa. Perderlo sería como quedarnos cojos. Estaba tan nervioso que sudaba a mares. Ya sin importarle su orgullo, vino corriendo hasta mi escritorio. Y con una humildad nunca antes vista,
me suplicó. El sistema de Waseng está fallando. Encárgate de esto, por favor, rápido. Todos en la oficina estaban viendo la escena, con miradas indescifrables. No puse ninguna condición. Tampoco me di mis aires de grandeza. Simplemente, con calma, abrí mi laptop. Me puse los audífonos. Y empecé a conectarme de forma remota al servidor de Waseng. En la oficina, Sang Wei y el resto del equipo técnico se reunieron detrás de mí, sin atreverse siquiera a respirar. Lina estaba hasta atrás de todos, con la cara pálida de coraje. Su mirada estaba llena de resentimiento. Las líneas de código pasaban a toda velocidad por la pantalla. Gracias a mi conocimiento del sistema del cliente, tras 5 años de darle mantenimiento, y a que desde la última actualización del sistema, ya había previsto una posible vulnerabilidad. Localicé rápidamente el origen del problema. La gente del departamento de tecnología, al no conocer la arquitectura completa del sistema del cliente, jamás habrían podido encontrarlo. Mis manos volaban sobre el teclado, modificando el código, reiniciando el servicio, limpiando el caché, una serie de operaciones, una tras otra, sin el menor problema. 1 hora después, me quité los audífonos y le dije a Sang Wei, listo, solucionado. Casi al mismo tiempo, sonó mi celular. Era el mismísimo director de tecnología de Waseng. Chenin, muchísimas gracias. De verdad eres nuestro salvador. La línea de producción ya está funcionando de nuevo. Se notaba que se había quitado un peso de encima al otro lado de la línea, pero de repente, su tono cambió, y me dijo con una clara indirecta, hermano, te voy a ser bien sincero, que un genio como tú esté en una empresa como Chuanke, es un verdadero desperdicio. Una empresa así no vale la pena. Yo solo sonreí. Una vez resuelta la crisis, Sang Wei por fin pudo respirar tranquilo, pero su mirada ya no era de gratitud. Al contrario, ahora había miedo y descontento en ella. Se dio cuenta de que este empleado, al que siempre había manejado a su antojo, tenía un poder que él no podía controlar en lo más mínimo. Lina, al ver la situación, se acercó de inmediato a Sang Wei y le susurró al oído, jefe Sang, ¿no cree que se guardó unas bajo la manga a propósito? Solo para tener a la empresa en sus manos en el momento justo, y así poder negociar con usted. Esas palabras eran justo lo que Sang Wei quería escuchar. Prefería creer que su empleado lo estaba manipulando, antes que admitir que su propia gestión y su juicio habían fallado. Me miró, y la hostilidad en sus ojos se hizo más profunda. No me molesté en prestarle atención a su drama interno. La crisis estaba resuelta. Mi trabajo aquí había terminado. Imprimí un documento, y caminé hasta el escritorio de Sang Wei para dejarlo suavemente sobre la mesa. Director Sang, esta es mi lista para la entrega de responsabilidades. Por favor, revísela y asigne a la persona que me reemplazará. Sang Wei tomó aquella lista. La hojeó por encima. En ella solo aparecían los nombres de 120 clientes, los contratos estándar y la información de contacto pública. En cuanto a la información verdaderamente esencial, la que requiere experiencia personal y buenas relaciones, como las claves para mantener a los clientes, el mapa de contactos clave, o las técnicas de comunicación, no había absolutamente nada. Era una lista de entrega que, en teoría, era perfecta, pero en la práctica, era completamente inútil. 4 días antes de que mi contrato terminara, Sang Wei finalmente designó a Lina para encargarse de la entrega de mi puesto. Quizás fue su manera de ejercer su poder, como para dejarme en claro, mira, tu trabajo más importante, lo puede tomar sin problemas cualquier empleada que a mí me guste. Lina, con esa lista tan escueta en la mano, como si fuera un decreto imperial, se sentó frente a mí con un aire de superioridad. Chenin, a ver, explícame uno por uno, qué mañas tiene cada cliente, qué les gusta escuchar, y qué temas son un tabú, tienes que ser muy clara. Su tono no era el de alguien en una entrega de puesto, sino el de quien interroga a un prisionero. Abrí la lista, señalé al primer cliente y dije, director de compras del grupo Waseng, Chen Jianhua, teléfono de contacto 1 3 9 6 6 6 8 8 8. Esta es información pública de la empresa. Los términos del contrato están aquí, y los requisitos especiales están explicados en el anexo 3. Espera, espera. ¿A quién le importa escuchar todo eso? Yo quiero saber las reglas no escritas, las cosas que no están en los documentos. Por ejemplo, ¿qué marca de té le gusta al director Chen? ¿De qué debo cuidarme si salgo a comer con él? Levanté la vista y, mirándola con calma, le respondí,
La información que te voy a entregar se limita únicamente a lo que está escrito en esta lista. La información estandarizada es un activo de la empresa. En cuanto a mi relación personal con el director Chen y la experiencia en comunicación que he acumulado, eso es algo mío, personal. No está dentro de mis obligaciones de entrega. La cara de Lina se puso completamente roja. Te estás negando a cooperar. Chen-in, no te creas la gran cosa solo porque ya te vas. Su voz se agudizó, resonando de forma estridente en la silenciosa oficina. Me recliné en la silla, mirándolo fijamente. Por primera vez, mostré mi lado más agresivo frente a todos. Del documento de entrega que preparé, ¿hay alguna frase que no puedas entender? ¿O será que tu gran capacidad profesional no te da para comprender esta información tan básica de los clientes? Una sola frase fue suficiente para tocar la fibra sensible de la incompetencia de Lina. Su rostro se puso pálido al instante. Sus labios temblaban, pero no pudo decir ni una sola palabra para defenderse. Los demás colegas comenzaron a cuchichear. Algunos se alegraban de ver a Lina hacer el ridículo. Sentían que siempre era muy prepotente, y que por fin se había topado con pared. Otros, en cambio, pensaban que me estaba pasando de arrogante, que me atrevía a enfrentarme al favorito del jefe solo porque ya estaba de salida. Al ver que la situación se estaba saliendo de control, el jefe, Sang Wei, no tuvo más remedio que salir de su oficina. A ver, ya. Todos son compañeros. Las cosas se pueden hablar bien. Se aclaró la garganta y se dirigió a mí. Con un tono condescendiente, me dijo, Chen-in, sé un poco más flexible, ¿quieres? Lina solo está tratando de hacer su trabajo. ¿Por qué no le pasas algo de tu experiencia? Al final del día, todos queremos lo mejor para la empresa. Miré la cara hipócrita de Sang Wei, y por dentro, no pude evitar que me diera risa. Director Sang, la experiencia es algo que solo se gana comunicándose una y otra vez con la gente. Se acumula con la práctica. Si una persona como Lina ni siquiera puede manejar lo más básico de las relaciones con los clientes, tengo que enseñarles todo con peras y manzanas. Sugiero que la empresa reevalúe si de verdad da el ancho para este puesto. Mis palabras fueron como una navaja afilada, que destrozaron el orgullo de Lina. La expresión de Sang Wei se ensombreció por completo. La oficina se sumió en un silencio sepulcral. Justo en medio de esa atmósfera tan densa, mi celular vibró ligeramente. Lo tomé para ver de qué se trataba. Era un mensaje del director Chen. Al abrirlo, me encontré con una oferta de trabajo digital con un diseño impecable. Provenía de una nueva empresa de la que jamás había oído hablar. En la oferta, mi puesto era el de socio principal. Y en el apartado del sueldo y las prestaciones, había una cifra que jamás me hubiera atrevido a imaginar. Bloqueé la pantalla del celular. Levanté la vista y me encontré con la mirada sombría de Sang Wei. Pero por dentro, sentí un alivio que nunca antes había experimentado. Yo no pensaba quedarme a limpiar su desastre. Último día de contrato. Hoy es mi último día en Chuanke Network. Me pasé toda la mañana, dejando mi puesto de trabajo impecable. Guardé todas mis cosas personales en cajas. Eliminé y destruí por completo todos los archivos personales de la computadora. Sobre el escritorio, a excepción de la computadora y el teléfono que me dio la empresa, no quedó absolutamente nada. Como si nunca hubiera estado aquí. Mis compañeros se fueron acercando en grupitos, a decirme las típicas falsedades de despedida, pero en sus miradas no había ni una pizca de pena, ni el más mínimo deseo de que me quedara. Lo único que reflejaban era el morbo de quien disfruta la desgracia ajena. Según ellos, un nerd como yo, que sin el respaldo de la empresa, no es absolutamente nadie, pronto iba a recibir una paliza de la vida real. Y acabaría volviendo con la cola entre las patas, extrañando los viejos tiempos en Chuanke. Lina ni siquiera intentaba disimular su desprecio. Se cruzó de brazos a mi lado y dijo con un tonito de burla: Vaya, vaya, parece que a algunos ya les crecieron alitas para volar solos. A ver qué haces ahora que no tienes a Chuanke. Una plataforma tan grande para cubrirte las espaldas. Yo. A ver si ahora puedes seguir dándote aires de grandeza frente a los clientes. No le hice caso. Simplemente sonreí mientras trituraba el último documento. Esa tarde, Sang Wei habló conmigo por última vez. Estaba sentado en su enorme silla de jefe, y con un tono condescendiente, me dijo: Chen-in, aunque lo que hiciste no fue del todo correcto, pero en consideración a todos los años que has trabajado duro para la empresa, haré como que no pasó nada. Las puertas de esta compañía siempre estarán abiertas para ti. Claro que, para entonces, tendremos que volver a negociar tu sueldo. Seguramente él pensaba.
que ese era el mayor favor y la mejor salida que podía ofrecerme. Lo miré y sonreí cortésmente, y en voz baja le dije: Señor Sang, espero que cuando me haya ido, usted todavía pueda sonreír. 5:30 de la tarde. La hora de salida. Tomé mi caja de cartón, y en el checador, puse mi huella por última vez. No me despedí de nadie. Ni una sola vez miré hacia atrás. Entre las miradas de lástima, de burla, o de total indiferencia de toda la oficina, yo salí con toda la calma del mundo de este lugar al que le dediqué años, de mi juventud. Al mismo tiempo, en la oficina del director, el teléfono de Sang Wei no paraba de sonar. Cientos de empresas, sin excepción alguna, querían terminar su colaboración con Chuanke, incluso si les mejoraban las condiciones. Se negaban rotundamente a seguir trabajando con ellos. Y la única razón era mi renuncia. Sang Wei entró en pánico. Apretó el celular con tanta fuerza que casi rompe el protector de pantalla. ¡Rápido! Tráiganme de vuelta a Chenin. Ruéguenle si es necesario. La primera mañana después de mi renuncia, no me despertó la alarma, sino el canto de los pájaros tras la ventana. Me puse un pant sencillo, trotando en el parque de abajo. Rompí la rutina, lejos de ese cubículo lleno de intrigas de Chuanke Network. Hasta el aire se sentía revitalizante. Me detuve. Miré mi reflejo en el lago. No sentía para nada esa ansiedad que uno esperaría al quedarse sin trabajo. Al contrario, sentía una certeza, como si tuviera el control de toda la situación. Mi celular vibró en mi bolsillo. Lo saqué para ver. Eran mensajes de un grupo de WeChat. Aunque ya me había salido del grupo principal, algunos compañeros de tecnología con los que me llevaba bien, me mandaron mensajes privados. Compa Chen, ¿a poco si te fuiste? Hoy los de Wasen vinieron otra vez a presionar con los avances. Lina está tan desesperada en la oficina que hasta aventó una taza. Y la cara del director Sang está negra como el carbón. Mi contrato terminó, fue una renuncia normal. De ahora en adelante, el trabajo de allá. Les tocará a ustedes rifársela. Cerré el chat. Una sonrisa burlona se dibujó en mi rostro. Conocía la estructura de Chuanke demasiado bien. Era un edificio construido sobre arena. Y yo era la piedra angular. Al quitarme a mí, no solo me llevé la tecnología, sino también el respaldo y la confianza de todos los clientes. En este momento, la oficina de Chuanke, seguro ya es un completo desastre. Lina estaba sentada en mi antiguo puesto, mirando fijamente una interminable lista con los requisitos del cliente, completamente perdida. Antes, ella solo se encargaba de firmar y cobrar los bonos. Ahora que realmente se enfrenta a estas exigencias tan mañosas, no entiende ni la primera línea de código. ¿Pero qué demonios es esto? ¿Acaso Chen lo hizo así de complicado a propósito? ¿Por qué no jala esta interfaz? El técnico a su lado se intimidó un poco, y murmuró en voz baja: Li, eso es algo que el compa Chen programó para que fuera compatible con el sistema viejo de Wasen. Es una lógica de compatibilidad que escribió específicamente para eso. No viene en la documentación. Todo está en su cabeza. Me senté en una banca, mirando el atardecer a lo lejos. Sang Wei, esto es solo el comienzo. Voy a hacer que veas con tus propios ojos cómo tu supuesta plataforma, después de perder su verdadero núcleo, se desmorona poco a poco. Tercer día desde mi renuncia. Estaba sentado en el sofá, revisando el informe del sector que me envió un cazatalentos, tal y como lo esperaba. Sang Wei no aguantó más. De repente, sonó el teléfono. En la pantalla apareció ese número tan familiar. Dejé que sonara por 30 segundos completos, antes de contestar con toda la calma del mundo. Chen, ¿qué tal el descanso en casa? Es que te fuiste muy de repente. Ni siquiera tuvimos tiempo de organizarte una comida de despedida con los compañeros. No se hubiera molestado, director Sang. Estoy muy bien así como estoy ahora. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea. Luego, se escuchó la respiración agitada de Sang Wei. Lo sé. Seguro ahorita mismo está lidiando con una montaña de quejas telefónicas. Completamente abrumado. Chen, sobre lo del bono de fin de año. La verdad es que hubo un pequeño malentendido con los cálculos de finanzas. Ya les llamé la atención. Mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Regresas a trabajar mañana, y yo personalmente te doy un bono extra de 100,000. Además, te asciendo a director senior. ¿Qué dices? Mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Regresas a trabajar mañana, y yo personalmente te doy un bono extra de 100,000. Además, te asciendo a director senior. ¿Qué dices?
mientras escuchaba sus falsas promesas. No sentía más que un asco profundo, si no fuera porque Hua Zheng y otros clientes importantes estuvieran amenazando con retirar su inversión. Él ni siquiera se habría molestado en llamarme. Después de colgar el teléfono, bloqueé su número directamente. Él creía que yo era de esos empleados baratos que mueven la cola en cuanto les avientan un hueso. Pero lo que no sabía es que en todos estos años de aguantar en silencio, ya había visto su avaricia y su falta de visión. Afuera, la noche se hacía más profunda. Abrí mi laptop, creé una nueva carpeta y la nombré El Despegue. No solo me iba a ir, iba a llevarme todo lo que me pertenecía y dejaría a Chuanque como un cascarón completamente vacío. Quinto día desde mi renuncia. El director Chen, jefe de compras del grupo Hua Zheng, me invitó a tomar un té. Quinto día desde mi renuncia. El director Chen, jefe de compras del grupo Hua Zheng, me invitó a tomar un té. Es un hombre extremadamente astuto. Y también, en mis tiempos en Chuanque, era el socio que más valoraba. El aroma del té flotaba en el salón. Me miró. Su mirada tenía esa tranquilidad de quien ya lo ha visto todo en la vida. Xiao Chen, ahora que te fuiste. Allá en Chuanque las cosas están completamente paralizadas. Ayer, San Wei vino en persona con su equipo y estuvimos hablando un buen rato. Y ni siquiera pudieron presentar una propuesta decente. Lina solo estaba ahí, diciendo puras banalidades. Qué vergüenza con usted, director Chen. Esos son sus problemas. Ya no tienen nada que ver conmigo. El director Chen dejó su taza de té. Se inclinó hacia adelante. Su tono se volvió serio. Para serte honesto, nosotros en Hua Zheng confiamos en ti, como persona. Sin ti como garantía. No nos atrevemos a seguir dándole ese proyecto a Chuanque. Ya le pedí a mi equipo legal que inicie el proceso para rescindir el contrato. Tomé un sorbo de té, sin mostrar la más mínima sorpresa. Todo esto ya lo había previsto. Xiao Chen, ¿te interesaría empezar por tu cuenta? Si decides emprender, los contratos de Hua Zheng serían los primeros que firmaría contigo. Era una promesa con un peso enorme, Maro, pero sé que todavía no es el momento. A la gente como San Wei, si no la dejas caer y sentir el dolor en carne propia, jamás entenderá lo que es el arrepentimiento. Le agradezco mucho su oferta, director Chen, pero planeo tomarme un tiempo para asimilar las cosas. Quiero organizar bien algunas ideas de negocio que tengo en mente. En cuanto esté listo, le aseguro que usted será el primero al que buscaré. Al salir de la casa de té, la brisa de la noche era fresca. Eché un vistazo hacia atrás, a ese distrito financiero que se perdía en la oscuridad de la noche. Y en mi mente, ya tenía un gran plan. Mi objetivo no es ser un empleado más en otra empresa, sino crear un sistema que de verdad respete la tecnología y valore el talento. Esa semana, la tensión dentro de Chuanque Network era cada vez más palpable. Aunque yo ya no estaba ahí, me enteré de que esos luchadores que se llevaron los 150,000 de bono pero no podían sacar el trabajo, ya habían empezado a echarse la bolita unos a otros. Y Lina, como la responsable a cargo, se convirtió en el blanco de todas las críticas. Oye, Li, tú fuiste la que firmó este requerimiento. Ahora la lógica no cuadra. No puedes esperar que estemos aquí perdiendo el tiempo todos los días, ¿o sí? ¿Y qué si lo firmé? ¿Acaso no les di todos los documentos que dejó Chen Ye? ¿No se los di? Ustedes, un montón de graduados de universidades de prestigio, ¿y ni siquiera pueden entender el código que escribió un tipo improvisado como él? Discusiones como esta ocurrían todos los días. San Wei se escondía en su oficina, sin atreverse a salir. Él creía que ascender a Lina calmaría las aguas, pero nunca imaginó que, fuera de luchar por el poder y los beneficios, ella no tenía ninguna capacidad para resolver la crisis técnica. En ese preciso momento, San Wei miraba con la mente en blanco las cartas de abogado, redactadas en términos muy severos que tenía sobre su escritorio. En ese preciso momento, San Wei miraba con la mente en blanco las cartas de abogado redactadas en términos muy severos. Hua Zheng quería rescindir el contrato. Los otros dos socios principales también están esperando a ver qué pasa. La reputación que construyó con tanto esfuerzo durante años se está desmoronando rápidamente por mi renuncia. Lina, ¿no decías que podíamos seguir adelante sin Chenin? Pues ahora dime, ¿cómo vamos a tapar este agujero? Lina estaba de pie frente al escritorio, con la cabeza gacha. Ya no quedaba rastro de su arrogancia y prepotencia de antes. Se dio cuenta de que aquel Chenin del que tanto se había burlado, y al que consideraba insignificante,
Resultó ser el único clavo ardiendo al que podía aferrarse. Director Zhang, ¿y si buscamos un pretexto? Lo demandamos por robo de secretos comerciales. Y lo obligamos a regresar para que nos entregue el código fuente. Zhang Wei levantó la cabeza. Un destello de malicia brilló en sus ojos. Pero lo que más se notaba era su impotencia. Sabía que si usaba esa táctica, ya no habría vuelta atrás. Mientras tanto, yo estaba sentado frente a la computadora de mi casa, observando en silencio cómo el esqueleto de Chuanke se hundía poco a poco en el abismo. 7º día desde mi renuncia. Y la primera semana después de que mi contrato terminara oficialmente, organicé mi estudio para que quedara impecable. Las paredes estaban cubiertas con los diagramas de la arquitectura de mi nuevo proyecto. En esta semana, rechacé las ofertas de 3 cazatalentos, e ignoré las decenas de mensajes de disculpa de Zhang Wei. Estaba esperando la oportunidad para que Chuanke no pudiera volver a levantarse jamás. Sonó mi celular. Era un audio del director Chen. Su voz sonaba algo apurada. Joven Chen, Zhang Wei se volvió loco. Hoy publicó un anuncio en el chat grupal de la industria. Dice que te llevaste la tecnología principal de la empresa, y que quiere unirse con varias compañías para vetarte. ¿Vetarme? Se le debe haber olvidado. ¿Quién tiene los borradores originales de esas patentes tecnológicas? Sin prisa alguna, abrí una carpeta encriptada. Adentro estaba la bitácora de investigación y desarrollo, que empecé a llevar desde mi primer año en la empresa. Cada avance en la tecnología clave tiene registros detallados con fecha, hora y el código original. Con toda la calma del mundo, abro una carpeta encriptada. Adentro está todo lo que documenté desde mi primer año en la empresa. Son las bitácoras de desarrollo que empecé a armar. Cada avance en la tecnología clave tiene registros detallados con fecha, hora y el código original. Zhang Wei quiere jugar a los abogados. Pues le voy a seguir el juego hasta el final. Esa tarde, aparecí en la entrada de una incubadora de startups en el centro de la ciudad. El señor Chen ya me había conseguido el lugar. Aunque no es muy grande, es más que suficiente para dar mi primer paso. A partir de hoy, esto es Kingland Technology. Me paré junto a la ventana y me quedé viendo el ajetreo de la calle. Sé que el boicot de Zhang Wei pronto se convertirá en un chiste. Cuando los clientes a los que Chuanke les vio la cara me vean resurgir, tomarán la decisión más inteligente. Mientras tanto, en Chuanke Network, estaban sumidos en su última locura. Zhang Wei y Lina creían que me tenían acorralado, pero no tenían ni idea de que estaban cayendo, paso a paso, en la tumba que yo mismo cavé para ellos. El boicot de Zhang Wei fue como un viento helado, que no tardó en recorrer los círculos de la industria. Sentado en el cubículo que acababa de rentar, leía en mi celular los mensajes de disculpa de varios cazatalentos. La verdad, no sentí gran cosa. Se anduvieron con muchos rodeos, pero el mensaje era claro. Zhang Wei había hablado con la Asociación de la Industria. Quien se atreviera a contratarme, se estaría echando de enemigo a las viejas empresas que respaldan a Chuanke. Ya me esperaba una jugada tan infantil como esa. Apagué el celular y seguí trazando en el pizarrón la lógica fundamental del nuevo sistema. En ese momento, escuché unos pasos ligeros en la puerta. Es Xiao Wang, el que siempre trabajaba conmigo en el departamento de tecnología. Chen He, renuncié. El director Zhang insistió en que descifráramos esa lógica de encriptación, y hasta dijo que si no lo lográbamos, le descontaría el bono a todo el equipo. La verdad, ya no podía más. Ya veo. ¿Te dieron tus papeles de la renuncia? ¿Zhang Wei no te puso trabas? Xiao Wang negó con la cabeza. Tenía los ojos un poco rojos. Dijo que ahora en la empresa todos andan cuidándose las espaldas. Lina, para lavarse las manos. Se la pasa todo el día en la oficina investigando quién habla conmigo en privado. Chen He, si te falta gente, aunque sea sin sueldo, me gustaría trabajar contigo. Lo miré. Sentí una calidez en mi interior. Zhang Wei piensa que con su poder puede arruinarme la carrera, pero se le olvida que la lealtad de la gente nunca se ha comprado con amenazas. Tendrás tu sueldo, y será incluso mejor que el de antes. Pero por ahora, primero tenemos que encargarnos de ese supuesto boicot. Abrí mi computadora e inicié sesión en un foro técnico especializado, que tenía mucho tiempo sin usar. Ahí, yo no solo era un cualquiera para aclarar las cosas. También soy una eminencia en la industria, con decenas de miles de seguidores. Zhang Wei quiere quemarme en este círculo, pues le voy a enseñar lo que es un verdadero ataque de otra dimensión. 10 días después de mi renuncia,
Recibí una llamada inesperada de Lina. Su tono de voz era, por primera vez en la vida, sorprendentemente amable. Me pidió que nos viéramos. Dijo que quería disculparse conmigo en nombre de la empresa. Yo sabía que esto era, sin duda, una trampa, pero aún así, fui. Quería ver, bajo las órdenes de Sang Wei, qué nuevo truco se traía entre manos. En un privado del restaurante, Lina iba vestida muy despampanante. La mesa estaba llena de platillos lujosos. En cuanto me vio, se acercó todo amigable queriendo tomarme del brazo. Chenin, antes fui un inmaduro. No te lo tomes a pecho. El presidente Sang dijo que si estás dispuesto a entregar la licencia oficial de la tecnología de ese sistema, el plan de autorización, la colaboración que pausamos se reanudará de inmediato. Además, la empresa te dará un bono extra por consultoría. Lina, ¿de verdad tú misma te crees ese cuento? Mi Yao es de mi propiedad intelectual. Eso quedó bien claro en el contrato desde el principio. La sonrisa de Lina se congeló por un instante, y de inmediato su mirada se tornó siniestra. La sonrisa de Lina se congeló por un instante, y de inmediato su mirada se tornó siniestra. Sacó una grabadora de su bolso, y la azotó sobre la mesa. Chenin, no quieras por las malas lo que no quisiste por las buenas. El presidente Sang ya encontró a los expertos. Si no aceptas hoy, te demandaremos por instalar un virus con malas intenciones antes de irte, provocando que el sistema de la compañía colapsará. En esta grabadora está la prueba, con tu propia confesión. Al ver su expresión de victoria asegurada, solo me pareció ridículo. Seguramente no sabe que desde que entré, mi celular ha estado transmitiendo en vivo a la nube un video de vigilancia. Ah, sí. Qué oportuno, porque yo también quiero que el juez escuche cómo intentas obligarme a ceder mi propiedad intelectual. Me puse de pie, sin siquiera voltear a ver la comida en la mesa. A mis espaldas, Lina gritaba, furiosa y desesperada. Mientras tanto, yo ya estaba pensando en cómo usar esta amenaza para darle a Chuanque una sorpresita legal. Justo cuando Sang Wei estaba ocupado con sus jueguitos sucios, me enteré de una información clave. Chuanque se prepara para licitar por el importante proyecto municipal de la ciudad inteligente. Es su último salvavidas. Para ganar ese contrato, Sang Wei se la jugó el todo por el todo. Incluso no dudó en usar en la propuesta una gran parte de los resultados de mi investigación anterior. Xiao Wang, sentado frente a la computadora, me miraba con nerviosismo. Cheng-he, si de verdad solo le dan una manita de gato a tu plan, y lo presentan como si fuera suyo, ¿qué vamos a hacer? Aún no somos conocidos. Será muy difícil demostrar que es nuestro. Tranquilo. Lo que dejé en ese plan no es solo lógica. En la arquitectura base anterior, planteé una trampa lógica que solo yo puedo activar, en cuanto el sistema supere un cierto nivel de carga, y no tenga mi certificado de autorización. En toda la interfaz aparecerá automáticamente un aviso de derechos de autor. Sang Wei pensó que al obtener el código ya podía dormir tranquilo, pero no sabía que ese era el comienzo de cavar su propia tumba. El día de la revisión preliminar, yo, como asesor técnico de otra empresa asociada, estaba sentado en silencio en la última fila. Sang Wei, con aire de suficiencia, estaba en el escenario, haciendo la presentación, mientras Lina aplaudía con entusiasmo desde abajo. Este es el motor principal desarrollado por nosotros, Chuanque. Su estabilidad es líder en la industria. Justo en el momento en que presionó el botón de la prueba de estrés, el sistema, que hasta entonces iba fluido, de repente se trabó. Y enseguida, una enorme ventana emergente apareció en la pantalla grande. En ella se leía claramente: los derechos de autor de esta arquitectura principal pertenecen a Chenin. Sin la debida autorización, se considera una posible infracción ilegal. El público estalló en un alboroto. La cara de Sang Wei pasó de rojo a blanco en un instante, y luego a un pálido mortal. Golpeaba el teclado como un loco, pero se dio cuenta de que el sistema estaba completamente bloqueado. Yo, sentado desde las sombras, observaba su patética figura, y cerré mi laptop lentamente. Después de que estallara el escándalo de la licitación, la reputación de Chuanque se fue por los suelos. Los pocos socios pequeños que aún estaban a la expectativa han estado enviando cartas pidiendo terminar sus contratos. Oí que Sang Wei, en su oficina, destrozó todo lo que se le puso enfrente. Hasta a Lina le dio una cachetada. Ahora mismo, Chuanque ya no solo está teniendo pérdidas, se está desmoronando. La gente del departamento de tecnología empezó a renunciar en bola. Ni aunque Sang Wei les prometió el doble de sueldo, pudo retenerlos.
Por la tarde, apenas terminé con un contrato nuevo. Vi unas cuantas caras conocidas, paradas en la puerta de la empresa. Eran los técnicos más importantes que tenía Chuanque. Los mismos que Lina intentó jalarse con tantas ganas en su momento. Sí, jefe Chen, queremos unirnos a usted. Antes fuimos unos tontos. Nos apantalló el bono que nos ofreció Sang Wei. En esta empresa, el talento es bienvenido. Pero hay que dejar las reglas claras desde el principio. Conmigo, lo que habla es la capacidad técnica. Aquí no se andan con barberías. Les organicé el proceso de contratación. Sé que esto no es solo contratar a unas cuantas personas. Es arrancarle las raíces a Chuanque de tajo. Ahora mismo, Sang Wei, aparte de esos servidores viejos y destartalados, ya no tiene absolutamente nada. Por la noche, me marcó el señor Chen. Se oía la emoción en su voz. Excelente trabajo, Chen. Sang Wei ahora anda moviendo cielo, mar y tierra para tratar de enterrar el asunto de los derechos de autor. Pero un equipo de investigación de la ciudad ya se instaló en Chuanque. Me temo que esta vez no se libra de la cárcel. Es solo lo que se merece. Señor Chen, nuestro proyecto ya puede arrancar oficialmente. Colgué el teléfono. Miraba las luces resplandecientes de la ciudad por la ventana. Mi era se está acercando a toda velocidad. Y para Sang Wei, las campanas de su fin ya han sonado. La Chuanca Networks de ahora se convirtió en un verdadero cascarón vacío. La oficina, que antes estaba llena de vida, ahora estaba desierta. Solo quedaba un completo desastre. Sang Wei se encerró en su oficina. No se le vio en todo el día. Lina también desapareció. Se dice que se llevó el poco efectivo que quedaba en las cuentas de la empresa y huyó al extranjero. Sin embargo, la gente como Sang Wei siempre contraataca con locura justo antes de su destrucción total. Ya era tarde en la noche, acababa de estacionar el auto y me preparaba para subir. De repente, una sombra salió disparada de detrás de una columna, bajo la tenue luz. Reconocí ese rostro desfigurado, era Sang Wei. Aferraba con fuerza una navaja en su mano. Con una mirada desquiciada, dijo, Chenin, ¿por qué tenías que ser tan cruel? Te di dinero, te di acciones. ¿Por qué simplemente no podías dejarme en paz? Sang Wei, tú mismo destruiste a Chuanque. Desde el momento en que decidiste retener los aguinaldos y jugar con la gente, el final ya estaba escrito. No retrocedí. Al contrario, lo miré fijamente a los ojos con calma. Sabía que si mostraba miedo en ese momento, solo lo provocaría más. Ya no tengo salida. Y si yo no puedo vivir, tú tampoco la vas a pasar bien. Se abalanzó sobre mí. Me hice a un lado para esquivarlo. Y aproveché para agarrarle la muñeca. Los años que llevo entrenando me salvaron la vida. Se la torcí con fuerza. La navaja cayó al suelo. Casi al mismo tiempo, el sonido de las sirenas de la policía resonó en la entrada del estacionamiento. Resulta que había mantenido activo el sistema de alarma de emergencia en mi celular todo el tiempo. Mientras veía cómo la policía sometía a Sang Wei en el suelo, él soltó un lamento que parecía de una bestia. Sang Wei, de lo que más deberías arrepentirte no es de no haberme dado el aguinaldo, sino que tú nunca has respetado a nadie de verdad. La patrulla se aleja lentamente. Recojo las llaves del auto del suelo. Y sin mirar atrás, entro al elevador. La tormenta ya pasó. Mañana será el día en que Kingland Technology cambie oficialmente su nombre a Grupo Kingland. Al día siguiente de que se llevaran a Sang Wei, regresé a este lugar, tan familiar y a la vez tan extraño. Pero esta vez, no vine como un empleado más, sino como el acreedor y un potencial comprador. La oficina es un desastre, como si la hubiera arrasado un huracán. Hay papeles tirados por todas partes. Esos jefes de departamento que antes eran tan arrogantes, ahora están sentados en sus lugares, derrotados y con la cabeza gacha. Sus miradas están completamente perdidas. Entro directamente a la oficina de Sang Wei. Su enorme escritorio de caoba sigue ahí, solo que su dueño ahora es un prisionero. Varios empleados del juzgado están sellando los libros contables. Director Chen, según los cálculos preliminares, la deuda de Chuanque supera por mucho sus activos. ¿Está seguro de que quiere hacerse cargo de este desastre? Solo quiero los derechos de uso de sus servidores y la titularidad de esas patentes clave. En cuanto a las deudas, eso es asunto personal de Sang Wei. Me doy la vuelta y veo a unos viejos empleados que aún no han renunciado, espiando por la rendija de la puerta. Entre ellos, hubo quienes se burlaron de mí cuando me recortaron el bono, pero ahora me miran con una expresión casi suplicante. Me doy la vuelta
y veo a unos viejos empleados que aún no han renunciado, espiando por la rendija de la puerta. Entre ellos, hubo quienes se burlaron de mí cuando me recortaron el bono, pero ahora me miran, con una expresión casi suplicante. Quien quiera quedarse, que vaya con Xiao Guan para una nueva entrevista. Esos días de conseguir bonos siendo un lambiscón, se acabaron en Kingland Technology. Al ver sus expresiones, una mezcla de vergüenza y alivio, no sentí la más mínima satisfacción. Este mundo es así de cruel, cuando no tienes valor. Hasta la dignidad es un lujo. Me acerqué a la ventana, observando la calle bulliciosa. El letrero de Chuanque será retirado pronto. Pero este es solo el primer paso para expandir mi territorio. En el desastre que dejó San Wei, se escondía un secreto que jamás habría imaginado. El asunto de los datos que Lina se llevó era mucho más complicado de lo que pensaba. Después de tomar el control de los servidores de Chuanque, Xiao Guan y yo pasamos 2 noches seguidas sin dormir. Descubrimos que Lina no solo se había largado con el dinero, sino que también usó sus permisos como director administrativo para formatear a la fuerza la base de datos de respaldo de la empresa. Y para colmo, se llevó el borrador incompleto de un protocolo militar y de encriptación. Jefe Chen, aunque usted escribió el primer borrador de ese protocolo, si Lina se lo vende a la competencia, y ellos nos acusan de plagio, no tendremos cómo defendernos. Siéntate, Xiao Wang. Lina no llegará lejos. Un protocolo de encriptación de ese calibre, aparte de mí, nadie puede proporcionar el algoritmo completo de descifrado. Esa memoria USB que tiene Lina en sus manos no es más que una papa caliente. Me quedé mirando el código que parpadeaba en la pantalla, calculando los posibles movimientos de Lina. Una persona tan vanidosa como él jamás viviría una vida de miseria en el anonimato. Una persona tan vanidosa como él jamás viviría una vida de miseria en el anonimato. Justo en ese momento, recibí un correo anónimo en mi bandeja de entrada. El archivo adjunto era una foto tomada en un casino en el extranjero. En la foto, Lina seguía vestido de punta en blanco, pero el hombre sentado frente a él hizo que frunciera el ceño. Es el más infame de nuestra industria. El traficante de información, el señor Zhao, hizo su fortuna comprando y vendiendo secretos comerciales. Así que ya había encontrado un nuevo comprador. Mientras San Wei se pudre en la cárcel, Lina estaba afuera, vendiéndose al señor Zhao para su propio beneficio. Esos dos de verdad que son tal para cual. No llamé a la policía de inmediato, porque sabía que un zorro viejo como el señor Zhao no paga hasta ver que algo tiene valor real. Le envié al señor Zhao un breve mensaje: esa cosa tiene una puerta trasera. Si quieres salvar el pellejo, no la toques. Esperaré a que vengan a buscarme. Esto no es solo para recuperar los datos, es para acabar con estas malas mañas y erradicarlas por completo de nuestra industria. Al día siguiente de recibir el mensaje, el señor Zhao, como era de esperar, no pudo aguantar más. Me citó en un club privado junto al río Jian, e insistió en que fuera solo. Acudí a la cita. El privado estaba lleno de humo. El señor Zhao sonreía como un Buda bonachón, y a su lado estaba sentada Lina. Se veía algo pálida. Señor Chen, he oído hablar mucho de usted. Los jóvenes de hoy en día son realmente impresionantes. Pensar que alguien tan astuto como San Wei cayó en tus manos. Señor Zhao, dejémonos de rodeos. Soy Chenin. Lo que tiene Lina en sus manos te queda grande. Lina se levantó de golpe. Su voz se volvió aguda por el miedo y la rabia. Chenin, deja de hacerte el misterioso. El señor Zhao ya hizo que unos expertos lo revisaran. Este plan solo necesita unas pequeñas modificaciones para poder comercializarse. Para entonces, el que se quedará con las manos vacías serás tú. ¿Expertos? ¿Te refieres a esos programadores de tercera que ni siquiera pueden manejar la concurrencia multisitio? ¿Expertos? ¿Te refieres a esos programadores de tercera que ni siquiera pueden manejar la concurrencia multisitio? Señor Zhao, si quiere, puede intentarlo. Ejecute ahora mismo el tercer módulo de ese protocolo. A ver si no se te quema el servidor. La cara del señor Zhao cambió. Es un tipo muy desconfiado. De inmediato, le hizo una seña a su subordinado para que abriera la laptop. En cuanto el programa se inició, la luz roja de alerta del cuarto de servidores apareció en la pantalla, parpadeando como loca. ¿Qué está pasando? Detente. Es un candado lógico. Sin mi autorización dinámica, cualquier intento de lectura forzada activará un protocolo de autodestrucción. Vi a Lina desplomarse en la silla.
Tenía la mirada perdida. Su último as bajo la manga. Era tan frágil como el papel frente a mí. Y un hombre de negocios como el señor Zhao sabe perfectamente cuándo cortar por lo sano. Le dio una bofetada a Lina con el dorso de la mano. Su tono de voz era terriblemente frío. La bofetada del señor Zhao fue brutal. La mitad de la cara de Lina se hinchó al instante. Se cubrió el rostro, sin atreverse a decir nada. Su mirada estaba llena de desesperación. Tipos como el señor Zhao cambian de bando en un abrir y cerrar de ojos. Para él, Lina había pasado de ser su mina de oro a una bomba de tiempo. Señor Chen, es un malentendido. Todo es un malentendido. Esta mujer me engañó, me dijo que el trabajo era suyo. Ja ja ja. Me voy a llevar lo que es mío. En cuanto a ella, que la ley se encargue. Oye, escuché que andabas preguntando por la licitación de la fase 2 de la ciudad inteligente. Un perro viejo como el señor Zhao entendió mi indirecta al instante. Unas finas gotas de sudor perlaron su frente. Asintió repetidamente. Ya no preguntaré más. Definitivamente no. Estando usted presente, señor Chen, ¿cómo se atrevería una pequeña empresa como la nuestra a competir? Recuperé la memoria USB que contenía los datos originales. Y bajo la mirada del director Zhao, marqué al teléfono de la brigada Hinsen. Cuando Lina escuchó las sirenas de la policía, se desplomó en el piso como un costal. Intentó agarrarse de mi pantalón para suplicarme, pero la esquivé con frialdad. Chenin, de verdad sé que me equivoqué. Te daré todo el dinero. Por favor, no dejes que me vaya a la cárcel. Lina. Desde el momento en que decidiste robar los datos confidenciales de la empresa, debiste haberte imaginado este final. Mientras veía cómo subían a Lina a la patrulla, la última pizca de amargura en mi corazón se desvaneció. Pero esto no era el final. Aunque el director Zhao se haya echado para atrás, las fuerzas económicas que lo respaldan, seguramente no se quedarán de brazos cruzados viéndome a mí, el que les arruinó los planes, crecer y triunfar sin más. De regreso a la oficina, el director Chen me llamó. Su voz sonaba un poco preocupada. Me dijo que el líder de la industria, el grupo Tianzeng, últimamente ha estado contactando frecuentemente a nuestros socios comerciales. Parece que tienen la intención de comprarnos. Justo después de haberme encargado de Lina y del director Zhao, y sin siquiera darme un respiro, la carta de intención de compra del grupo Tianzeng ya estaba sobre mi escritorio. La oferta de Tianzeng. Yang Suben, Tianzeng es un titán en esta industria. Están acostumbrados a abrirse camino con dinero. Para ellos es, o estás con nosotros o te hundes. Sentada frente a mí estaba la directora de inversiones de Tianzeng, una mujer con una mirada muy aguda. Señor Chen, 200 millones en efectivo más el 3% de opciones sobre acciones de Tianzeng. Este precio es más que suficiente para que usted y su equipo actual alcancen la libertad financiera. La oferta es muy tentadora. ¿Pero y si me niego? La directora se acomodó los lentes. Su tono de voz se tornó un poco amenazante. Si se niega, Tianzeng comenzará a consolidar todos los recursos de la industria. Para entonces, toda tu cadena de suministro se encontrará con una causa de fuerza mayor. Si te niegas, Tianzeng iniciará una integración de recursos en toda la industria. Para entonces, toda tu cadena de suministro se encontrará con una causa de fuerza mayor. Señor Chen, no arruiné su futuro por un supuesto ideal. Miré la carta de intención y me reí con desdén. Qué parecido al tono con el que Zhang Wei me amenazó en su momento. Qué parecido. Solo que Tianzeng tiene más dinero y más poder. Pero yo, Chenin, nunca he sido alguien que se asusta fácilmente. El futuro es algo que uno se forja. No es la limosna de nadie. Transmítele esto a tu jefe de mi parte. Qinlongtech no está en venta. Nos veremos en los tribunales o en el mercado. Vi a la directora irse furiosa, haciendo resonar sus tacones. Xiao Wang entró, algo preocupado. Me miró a la cara. Abrí mi computadora y saqué el motor en la nube de segunda generación, que he estado desarrollando en secreto estos meses. Lo diseñé específicamente para atacar las vulnerabilidades técnicas de Tianzeng. Si se atreven a usar sus recursos técnicos para bloquearme, les voy a enseñar lo que es una verdadera revolución tecnológica. Si se atreven a usar sus recursos técnicos para bloquearme, les voy a enseñar lo que es una verdadera revolución tecnológica. La venganza del grupo Tianzeng llegó más rápido de lo que imaginaba, y fue mucho más cruel. 11 de la noche. La luz de mi oficina seguía encendida.
Cuando Xiao Wang entró, apretaba en su mano un fax recién impreso. Estaba tan pálido que no le corría ni una gota de sangre por la cara. Jefe Chen, tenemos problemas. Los 3 proveedores de servidores que habían firmado contratos de suministro a largo plazo con nosotros acaban de enviar un comunicado, al mismo tiempo. Dicen que por un ajuste en la línea de producción, van a retrasar nuestro pedido indefinidamente. Retraso indefinido. ¿Qué diferencia hay entre eso y cancelar el suministro? Parece que Tencent planea primero asfixiarnos por el lado del hardware. Caminé hacia la ventana y miré la calle vacía. Parece que Tencent planea cortarnos el cuello por el lado del hardware primero. Caminé hacia la ventana y miré la calle vacía. Tencent no solo se metió con los proveedores, también contactó a varias de las principales plataformas de servicios en la nube para intentar que retiren nuestro producto de las tiendas de aplicaciones. Lo que quieren es convertir a Kingland Technology en una isla desierta, dejarnos con la tecnología en la mano, pero sin poder implementarla. El director Zhang sí que se mueve rápido. Xiao Wang, avísale a todos. A partir de mañana trabajaremos desde casa. Todos los servidores de prueba de la compañía, pásenlos a la red interna. Abrí mi laptop y vi la lista de proveedores que nos traicionaron. No sentía mucha rabia. Al contrario, sentí la calma de un cazador que ve a su presa caer en la trampa. Creen que con capital pueden monopolizar la cadena de suministro, pero se olvidan de que en esta era, donde los datos son el rey, el hardware es solo un vehículo. Creen que con capital pueden monopolizar la cadena de suministro, pero se olvidan de que en esta era, donde los datos son el rey, el hardware es solo un vehículo. Pero, jefe Chen, sin esos servidores, nuestro motor de segunda generación no se va a poder ni probar en línea. ¿Y quién dijo que vamos a usar sus servidores? Ya que quieren jugar rudo. Fue hace 3 años. Preparé una solución tecnológica de respaldo para hacer frente a una situación extrema. Tencent cree que puede matarme de sed cortándome el agua, pero lo que no sabían es que yo ya tenía unas bajo la manga. Con el veto total de Tencent, toda la industria estaba esperando para reírse de mí. A la mañana siguiente, muy temprano, aparecí en la oficina del director Chen del grupo Huaseng. Él estaba con el ceño fruncido, mirando por la ventana. Sobre la mesa había una propuesta que le envió Tencent. Una oferta de colaboración. Con el veto total de Tencent, toda la industria estaba esperando para reírse de mí. A la mañana siguiente, muy temprano, aparecí en la oficina del director Chen del grupo Huaseng. Él estaba con el ceño fruncido, mirando por la ventana. Sobre la mesa había una propuesta de Tencent. Una oferta de colaboración que le habían enviado. Chen. La gente de Tencent vino a verme ayer. Me prometieron que, si Huaseng termina su colaboración con Kingland, durante los próximos 5 años, reducirán a la mitad el costo de mantenimiento de toda su infraestructura base. Director Chen, es fácil aceptar el dinero de Tencent, pero es aún más fácil quedar atrapado en sus cadenas. Una vez que los sistemas de Huaseng se migren por completo a la nube de Tencent, si en el futuro suben los precios o no, ya no estará en sus manos decidirlo. El director Chen se dio la vuelta y me miró a los ojos. Él era un hombre de negocios de pies a cabeza, pero, sobre todo, era un estratega con una gran visión. Estaba sopesándolo. ¿Elegiría una pequeña ganancia inmediata, o un futuro que podría cambiar las reglas del juego? Estaba sopesándolo. ¿Elegiría una pequeña ganancia inmediata, o un futuro que podría cambiar las reglas del juego? Chen, sé honesto conmigo. Tencent te cortó el suministro de hardware. ¿Con qué piensas hacerles frente? No necesito su hardware. Director Chen, Huaseng tiene más de 3.000 sucursales en todo el país, y cada una de ellas tiene capacidad de cómputo de sobra. Solo necesito su autorización, y puedo usar estos fragmentos para construir una red de procesamiento granular más poderosa que la de Tencent. La mirada del director Chen se iluminó. Sabía perfectamente lo que eso significaba. No se trataba solo de ahorrar dinero, sino de que Huaseng se liberara por completo de la dependencia de los gigantes de la industria. Golpeó la mesa con decisión, e hizo pedazos la propuesta de Tencent. Ja 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 ja. Excelente. Me la juego contigo. Todos los nodos de Huaseng están a tu entera disposición. Al salir del edificio de Huaseng, por fin pude soltar un suspiro de alivio. Tencent creyó que había bloqueado el océano entero, pero no sabían que, en lugares fuera de su vista,
Yo ya había unido incontables arroyos. Justo cuando Huazeng y yo llegamos a un acuerdo secreto, Tencent lanzó su ofensiva en el campo de la opinión pública. De repente, en Internet aparecieron un montón de publicaciones para desprestigiar a Kingland Tech. Decían que nuestro sistema tenía graves fallas de seguridad, e incluso que recopilaba ilegalmente información de los usuarios. Cheng, eso es pura calumnia. Nuestro código es de fuente abierta y ha sido auditado. ¿Cómo demonios podría recopilar información de los usuarios? A ellos no les importa la verdad. Solo necesitan sembrar la duda en los clientes. Una vez que la semilla de la duda está plantada, la promoción de nuestro nuevo producto se volverá una pesadilla. Leía esos supuestos análisis de expertos, llenos de tergiversaciones y menosprecios hacia nuestra tecnología. Incluso varios clientes que ya habían mostrado un claro interés, comenzaron a echarse para atrás por culpa de estas noticias negativas. Hay que admitir que la jugada de Tencent para destrozarnos la moral fue brillante. Incluso varios clientes que ya habían mostrado un claro interés, comenzaron a echarse para atrás por culpa de estas noticias negativas. Hay que admitir que la jugada de Tencent para destrozarnos la moral fue brillante, ya que quieren jugar a la guerra mediática. Entonces vamos a darles un regalito. Wang, toma el informe de las pruebas de seguridad de nuestro motor de segunda generación. Lo publiqué directamente en el sitio web oficial del concurso de hackers más prestigioso del mundo, un reto de hacking. Ofrecí públicamente una recompensa de $1 millón, invitando a los mejores expertos de todo el mundo a que intentaran romper el firewall de Kingland. Esto no solo fue la respuesta más contundente a los rumores, sino también la publicidad más hardcore que podía existir. En cuanto se supo la noticia, todo el mundo de la tecnología se volvió loco. Los trolls que Tencent contrató enmudecieron al instante, porque frente a la superioridad técnica absoluta, cualquier chisme queda en ridículo. Y mientras todos estaban pendientes de este desafío, yo estaba atento a otra cifra, la del grupo Tencent, la tasa de pérdida de usuarios de su producto estrella, gracias al parche de compatibilidad que inserté en su motor de segunda generación. El parche. Las cosas dentro de Tencent tampoco iban muy bien. En las 2 semanas que intentaron bloquear a Kingland Tech, Tencent no solo no logró aplastarnos, sino que, por gastar tantos recursos en ello, el crecimiento de su propio negocio principal se estancó. Un viejo amigo que tengo dentro de Tencent me mandó un mensaje. Me dijo que su director de inversiones y el de tecnología estaban peleando a muerte para aplastar a una simple empresita. ¿Te das cuenta de cuántos favores tuvimos que pedir? Y mira ahora el resultado. Huazeng no solo no se fue, sino que se llevó a varios de nuestros clientes más grandes. Eso es por la incompetencia de tu maldito departamento de tecnología. No pudieron ni con una compañía de quinta, ni siquiera fueron capaces de tumbarles la red. Y todavía tienes el descaro de venir a pedir más presupuesto. Ese tipo de desgaste interno era exactamente el resultado que yo quería. Un gigante no le teme a los desafíos externos, sino a su propio colapso desde adentro. Sentado frente a mi computadora, mientras veía cómo la curva de las acciones de Tencent no paraba de caer, calculaba mentalmente el momento perfecto para dar el golpe de gracia. Sentado frente a mi computadora, mientras veía cómo la curva de las acciones de Tencent no paraba de caer, calculando mentalmente el momento exacto para lanzar el golpe final. Xiao Wang, ¿estás listo? Esta noche a las 8 en punto, nuestro motor de segunda generación será lanzado oficialmente en la red de cómputo de Huase, para iniciar la beta pública global. Esta es una apuesta de todo o nada. Si tenemos éxito, Chang'an Technology romperá por completo el monopolio de los gigantes. Si fracasamos, me enfrentaré a una venganza aún más desquiciada por parte de Tencent. A las 8 en punto, justo cuando presioné la tecla Enter, un sinfín de puntos de luz se encendieron en el mapa de la pantalla. Los nodos de Huase, distribuidos por todo el país, se activaron al instante, creando un torrente deslumbrante y arrollador. Le diremos al mundo entero que es hora de cambiar las reglas del juego. En el mismo instante en que comenzó la beta pública, el edificio principal de Tencent cayó en un silencio sepulcral. Descubrieron, aterrorizados, que su sistema de defensa, del que tanto se enorgullecían, frente a la nueva arquitectura de Kingland, era tan frágil como si estuviera hecho de papel. Al tercer día del rotundo éxito de la beta pública, la corriente en la industria cambió por completo. Esos proveedores que antes me evitaban como a la peste,
Ahora hacían fila con la esperanza de entrar a mi oficina, pero no recibía ninguno. En su lugar, me presenté en un evento, a puerta cerrada, al que solo los peces gordos podían asistir. En la recepción, el mismísimo presidente de Tencent estaba presente. Me miró. En sus ojos ya no había rastro de la arrogancia de antes. Por el contrario, había el respeto que se le tiene a un rival, y un toque de ansiedad que no podía ocultar. Señor Chen, dicen que la nueva generación siempre supera a la anterior. Fuimos nosotros los que no supimos ver su grandeza. ¿Qué le parece si nos sentamos a discutir una cooperación estratégica a fondo? La cooperación es una opción, pero primero, Tencent debe ofrecer una disculpa pública y compensar a Kingland Technology por los daños causados a nuestra marca durante este tiempo. Un músculo en el rostro del presidente se contrajo. Para él, esto fue como una bofetada en público. Pero al ver a todos esos socios comerciales que me estaban rodeando, supo que ya no tenía ninguna carta para negociar. Claro, también puedes negarte, pero he oído que varios de los jefes técnicos de Tencent están muy interesados en nuestra nueva arquitectura, y ya enviaron su currículum. Esto sí que es quitarles el piso. No solo voy a robarle a sus clientes, sino que también lo voy a arrancar de raíz. Acepto. Levanté mi copa y le di un pequeño sorbo. Aunque había ganado esta batalla, yo sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más difícil. La rendición de Tencent es solo temporal, y en las sombras, parece que hay una fuerza todavía más grande, que le ha echado el ojo a Chinmanchak como si fuera un jugoso trozo de carne. Salí del salón del evento. La brisa de la noche era fresca. Recibí un mensaje de un número desconocido en mi celular. Solo eran 4 palabras: ten mucho ojo detrás. El bullicio de la fiesta todavía resonaba en mis oídos. Me quedé mirando el mensaje en mi celular. La punta de mis dedos se quedó suspendida sobre la pantalla por un buen rato. Este número fue redirigido a través de múltiples servidores virtuales. Completamente imposible de rastrear. Caminé hacia la ventana y abrí las pesadas cortinas. Observaba las luces de los autos que pasaban de vez en cuando por la calle. Por primera vez sentí que, en las aguas profundas de esta guerra de negocios, parecía haber un par de ojos escondidos en la oscuridad, espiándome. No le conté nada de esto a Xiao Wang. No quería preocuparlo. Encendí la computadora y busqué los registros de cambios de accionistas del grupo Tencent de los últimos 3 años. Aunque Tencent es un gigante, pero la estructura de capital detrás de él es extremadamente compleja. Se vislumbran las sombras de varios fondos offshore. Sang Wei, Lina, el director Zhao y los demás son solo peones. Tencent quiere devorarme, pero me temo que no es por esa pequeña cuota de mercado. Es por algo mucho más profundo. Tencent quiere devorarme, pero me temo que no es por esa pequeña cuota de mercado. Es por algo mucho más profundo. Justo cuando estaba perdido en mis pensamientos, de repente apareció una alerta en mi bandeja de entrada. Era del backend de mi motor de segunda generación. Alguien está intentando usar una que nunca había visto, una interfaz de protocolo, para extraer a gran escala los datos de operación de los nodos de Huaseng. Este no es el método de Tencent. Este tipo de ataque parece más bien obra de un equipo de profesionales del extranjero. Inmediatamente me puse a teclear. Le agregué varias capas de firewalls dinámicos al sistema. Parece que mi aparición no solo afectó el negocio de Tencent, sino que también alertó a algunos de los verdaderos peces gordos del capital que se esconden detrás de la industria. Tiburones. Quizás ese mensaje de texto no fue una broma, sino una advertencia tardía. A la mañana siguiente, la carta de disculpa oficial del grupo Tencent llegó tal como se esperaba. Ocupaba los titulares de los principales portales de la industria. A la mañana siguiente, la carta de disculpa oficial del grupo Tencent llegó tal como se esperaba. Ocupaba los titulares de los principales portales de la industria. En la carta, su tono era extremadamente sincero. Le echaron toda la culpa del bloqueo anterior a la decisión unilateral de algunos ejecutivos. Al mismo tiempo, una indemnización de decenas de millones fue depositada en la cuenta de Kingland Tech. Jefe Chen, mire, todos nos están llamando los héroes que vencieron al gigante. Esta vez, Tencent mordió el polvo por completo. Mordieron el polvo, Xiao Wang. Nunca subestimes la paciencia de un gigante. Que agachen la cabeza ahora. Es solo para ganar tiempo y poder respirar. Y como era de esperarse, justo cuando toda la industria aclamaba a Inlan, recibí una invitación muy extraña.
Una agencia extranjera llamada Aurora Capital quería invitarme a participar en una reunión a puerta cerrada sobre los futuros estándares de la potencia de cómputo, y como era de esperarse, justo cuando toda la industria aclamaba a Inland, recibí una invitación muy extraña. Una agencia extranjera llamada Aurora Capital quería invitarme a participar en una reunión sobre los futuros estándares de la potencia de cómputo, a puerta cerrada. Investigué un poco sobre esa agencia. Sus orígenes son un completo misterio. Su sombra se extiende detrás de muchos gigantes multinacionales. Tengo el presentimiento de que la persona que me envió el mensaje de advertencia probablemente se mueve en este círculo. Xiao Wang, resérvame un vuelo a Aicheng. Jajaja, ya que ellos montaron el escenario. Si yo no voy a actuar en esta obra, parecería que somos unos cobardes. Antes de irme, hice una parada especial en el centro de detención. Quería ver a Sang Wei, el tipo que al principio intentó despacharme con 6.800 yuanes. Ahora mismo, él es quizás el único que puede decirme quién está realmente detrás de Tianzeng. Ahora mismo, él es quizás el único que puede decirme quién está realmente detrás de Tianzeng. A través del grueso cristal blindado, vi a Sang Wei. Llevaba el uniforme de recluso. Estaba en los huesos, completamente demacrado. En su mirada ya no quedaba nada de la astucia de antes. Solo una calma absoluta, como de agua estancada. Cuando vio que era yo, una extraña sonrisa se dibujó en sus labios. Chen-in, ¿con qué al final viniste? ¿Vienes a reírte de mí? ¿O a hacerme esa pregunta? ¿Tú qué crees? Sang Beichuan que es solo el comienzo. Y Tianzeng es solo una fachada. La gente que te respalda. ¿Quiénes son en realidad? Sang Wei guardó silencio por un buen rato. Sus dedos se deslizaban inconscientemente sobre la mesa. Se acercó al micrófono. Su voz era extremadamente baja, como si temiera perturbar algo sagrado. Sang Wei guardó silencio por un buen rato. Sus dedos se deslizaban inconscientemente sobre la mesa. Se acercó al micrófono. Su voz era extremadamente baja, como si temiera romper algún tabú. No sé sus nombres. Solo sé que se hacen llamar los clarificadores. Te dan dinero, te dan recursos. Pero su objetivo es solo uno. Hacer que todos los genios de la tecnología que no obedezcan desaparezcan por completo. Sentí un vuelco en el corazón. Aunque las palabras de Sang Wei sonaban un poco absurdas. El miedo en su mirada. No podía engañar a nadie. Chen-in, tienes que huir. Entre más famoso te vuelvas, más de cerca te vigilarán. Lina. No huyó. Fue a cobrar su recompensa. Y también a recibir sus órdenes. Al salir del centro de detención, la luz del sol era tan fuerte que apenas podía abrir los ojos. Las palabras de Sang Wei pesaban como una roca sobre mi corazón. Lina no se ha dado por vencida. Y ahora tiene un respaldo aún más poderoso. Esta guerra de negocios ya no es una simple lucha por intereses. Se ha convertido en una cacería por la supervivencia. La brisa de Aicheng traía consigo el olor húmedo y salado del mar. La reunión a puerta cerrada de Aurora Capital se llevaba a cabo en el último piso del hotel. Asistieron menos de 10 personas. Cuando entré a la sala de juntas, todas las miradas estaban puestas en mí. Sentado justo en el centro, había un hombre rubio de ojos azules. Hablaba un chino muy fluido. Señor Chen, su motor de segunda generación es extraordinario, pero debe entender que una tecnología de este calibre no debería estar en manos de una empresa privada. ¿Y en manos de quién debería estar? ¿En las de Yuan Capital? El ejecutivo sonrió y deslizó un documento hacia mí. No era una propuesta de adquisición, sino un acuerdo de custodia de tecnología. En él se exigía que Qingyuan Technology subiera su código fuente a la nube designada por Yuan Capital. Ellos se encargarían de la promoción global y la supervisión de la seguridad. ¿Qué diferencia hay entre esto y un robo? ¿Qué diferencia hay entre esto y un robo? Justo en ese momento, la puerta lateral de la sala de reuniones se abrió, y una figura familiar apareció. Era Lina. Se había cambiado a un traje sastre impecable. Su mirada estaba llena del placer de una venganza consumada. Chen-in. No te pases de listo. Lo que Yuan Capital puede ofrecerte es algo que Tianzeng jamás podría darte en la vida. Si no firmas, mañana mismo,
Kingland Technology será vetada a nivel mundial bajo sospecha de poner en peligro la seguridad de datos nacional. Miré a Lina y, sorprendentemente, no sentí ni una pizca de ira. Solo una especie de alivio, como si al fin todas las piezas encajaran. Así que la verdadera enemiga estaba aquí. No rechacé a Lina ni al ejecutivo en ese momento. En vez de eso, usé la excusa de que necesitaba pensarlo y salí a la terraza. La vista nocturna de la ciudad de Shanghái era tan próspera que embriagaba. Pero yo sabía que debajo de todas estas luces resplandecientes, infinidad de órdenes para atacar a Kingland Technology probablemente ya han sido dadas. Saqué mi celular y le marqué al director Chen. Director Chen, hay que adelantar el plan. Aurora Capital ya se movió. Quieren el código fuente. Chen, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Una vez que empecemos, ya no habrá vuelta atrás. En vez de dejar que nos asfixien lentamente, es mejor patear el tablero y que se vaya todo al diablo. Colgué el teléfono y tecleé una serie de comandos complejos en el celular. Colgué el teléfono y tecleé una serie de comandos complejos en el celular. Este es el caballo de Troya que le preparé a Aurora Capital. ¿No querían el código fuente? Pues les voy a dar una copia que parece perfecta, pero que en realidad puede paralizar toda su red de cómputo global. Un regalito. Lina se acercó por detrás. El sonido de sus tacones era especialmente estridente en la terraza silenciosa. ¿Ya lo pensaste bien? Chenin, ¿esta es tu decisión final? Ya lo pensé. Lina, dile a tu nuevo jefe de mi parte que lo que es de Kingland Technology no se lo van a poder llevar, ni se lo van a poder tragar. Frente a ella, hice pedazos ese acuerdo de custodia y los arrojé al mar sin más. El rostro de Dina se desfiguró al instante, y yo sabía que la verdadera tormenta llegaría puntual mañana por la mañana. El movimiento de Aurora Capital fue más descabellado de lo que esperaba. Antes de que amaneciera, las principales tiendas de aplicaciones del mundo retiraron los productos de Kingland Technology casi al mismo tiempo. La razón es la misma de siempre: un supuesto riesgo de seguridad de datos que no existe. Los teléfonos de la oficina no paraban de sonar. Aquellos socios que antes dudaban, bajo la intimidación del capital transnacional, comenzaron a enviar notificaciones para terminar nuestra colaboración. Chen, cortaron la conexión de todos nuestros servidores en el extranjero. Nuestro motor de segunda generación está siendo acusado de ser un software espía. Ahora mismo, el mundo entero nos está boicoteando. ¿Qué hacemos? Tranquilo. Mientras más alto suban, más dura será la caída. Tranquilo. Mientras más alto suban, más dura será la caída. Xiao Wang, inicia el plan Amanecer. Envía el informe de auditoría de código abierto que preparamos a las principales alianzas de tecnología del mundo. Sentado frente a la consola principal, observaba cómo las zonas de alerta en la pantalla se ponían rojas una tras otra. Lina apareció públicamente en los medios. En tan poco tiempo, usó su posición como exdirectiva para acusarme de robar tecnología. Su actuación, tan convincente, realmente engañó a mucha gente que no conocía la verdad. Él cree que tiene el control de la opinión pública, pero lo que no sabe es que, frente a la lógica técnica absoluta, las mentiras son tan frágiles como burbujas. Tecleé la última serie de comandos, activando el nodo de monitoreo que planté dentro de Kingland Capital. ¿No querían mi código? Pues ahora están muy ocupados en su laboratorio intentando descifrar el que les dejé a propósito. Tecleé la última serie de comandos, activando el nodo de monitoreo que planté dentro de Kingland Capital. ¿No querían mi código? Pues ahora están muy ocupados en su laboratorio intentando descifrar el que les dejé. Se los dejé a propósito. El primer rayo de sol entra por la ventana e ilumina la oficina. Sabía que había llegado el momento del contraataque. Esta batalla no es solo por Kingland Technology, sino también para demostrar que la tecnología no debería ser el juguete de los tiranos del capital. En el laboratorio de Aurora Capital, un grupo de hackers de élite celebraba con euforia. Creían que habían logrado burlar mi firewall y que obtuvieron el algoritmo principal del motor de segunda generación. Lina estaba a un lado, con el rostro radiante de emoción.
como si ya pudiera verme de rodillas, suplicando piedad. Chenin es demasiado joven. Integren este código a nuestro sistema de liquidación financiera global. A partir de hoy, vamos a reescribir las reglas del poder de cómputo a nivel mundial. Justo en el momento en que presionaron el botón para fusionar, la pantalla de monitoreo en mi oficina, de repente se llenó de un sinfín de caracteres dorados. Justo en el momento en que presionaron el botón para fusionar, la pantalla de monitoreo en mi oficina, de repente se llenó de un sinfín de caracteres dorados. Levanté mi taza de café y comencé la cuenta regresiva en voz baja. 3, 2, 1. No. En un instante, el sistema global de Aurora Capital entró en un bucle infinito. La bomba lógica escondida en ese código se había activado oficialmente. No destruye los datos, sino que actúa como un espejo. Refleja cómo Aurora Capital, durante años, ha usado fallas tecnológicas para enriquecerse ilícitamente, y toda la evidencia de su manipulación del mercado, sincronizándolo todo, y transmitiéndolo en vivo a las portadas de los principales medios de comunicación del mundo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se apaga la pantalla? Rápido, corten la energía. De cómo Aurora Capital, durante años, ha usado fallas tecnológicas para enriquecerse ilícitamente, y la evidencia de su manipulación del mercado. Sincronización total, transmitiendo en vivo a las portadas de los principales medios de comunicación del mundo. ¿Qué está pasando? No puedo apagarlo. Ni yo tampoco. Es inútil. Es una transmisión forzada basada en poder de cómputo descentralizado. A menos que el mundo entero se desconecte de Internet, nadie podrá detener la propagación de la verdad. Al ver esos sucios registros de transacciones aparecer en la pantalla, el mundo entero enmudeció. El asedio que originalmente iba dirigido contra Kingland Technology, en este mismo instante, se convirtió en un juicio global contra Aurora Capital. Aurora Capital colapsó. Ante la evidencia irrefutable, un equipo de investigación multinacional intervino rápidamente. Los altos mandos huyeron en desbandada. Y ahí estaba Lina, la que me traicionó 2 veces. La mujer que solo quería pisotearme. En este preciso instante, arrastraba una pesada maleta. Y ahí estaba Lina, la que me traicionó 2 veces. La mujer que solo quería pisotearme. En este preciso instante, arrastraba una pesada maleta. En el muelle, bajo la tormenta, buscando como loca una lancha para escapar. Yo, sosteniendo un paraguas negro, esperaba en silencio en la única salida del muelle. El agua se escurría por los bordes del paraguas, limpiando la suciedad de esta ciudad. Chenin, déjame ir, por favor. A mí también me obligaron. Fue Sun Wei, fue Aurora Capital quien me obligó. Tengo dinero. Esta maleta está llena de dólares, son todos para ti. Lina, ¿es que todavía no lo entiendes? Hay cosas que el dinero no puede comprar, como la conciencia, o como la dignidad que perdiste. A lo lejos, se escuchó el ulular de las sirenas. Lina se desplomó sobre el lodo, la maleta se volcó, y los fajos de billetes se empaparon. Una escena tan ridícula como irónica. Me miró, y en sus ojos por fin apareció un terror y un arrepentimiento que le calaba hasta los huesos. Lina se desplomó en el lodo, su maletín se volcó, los fajos de billetes se empaparon. La escena era tan ridícula como irónica. Me miró, y en sus ojos por fin apareció un terror y un arrepentimiento que le calaba hasta los huesos. Si tan solo, en ese entonces, no hubiera manipulado la lista del bono de fin de año, ¿acaso todo sería diferente? En la vida no existen los si tan solo. Desde el momento en que elegiste esos 150,000 y pisoteaste el trabajo de otros, tu final ya estaba escrito. La policía se llevó a Lina. Cerré mi paraguas y me di la vuelta hacia la camioneta estacionada a un lado del camino. El director Chen, sentado en el auto, me levantó el pulgar en señal de aprobación. Esta pesadilla que duró varios meses, por fin iba a terminar. Un mes después, Kingland Technology cambió oficialmente su nombre a Grupo Kingland. Los proveedores que antes nos habían bloqueado, ahora hacían fila para disculparse en nuestra puerta. Un mes después, Kingland Technology cambió oficialmente su nombre a Grupo Kingland. Los proveedores que antes nos habían bloqueado, ahora hacían fila para disculparse en nuestra puerta. El grupo Tencent cedió voluntariamente parte de su negocio principal, para poder colaborar con nosotros. Y el grupo Huazeng se convirtió en nuestro aliado más firme. La Asociación de la Industria reescribió las reglas.
incorporando el respeto por la tecnología, la propiedad intelectual y la justicia salarial en la primera página de sus estatutos. De pie, en el último piso de nuestro nuevo edificio corporativo, mientras veía a los miles de empleados vitoreando abajo, sentía una calma extraña en mi interior. Xiao Chen, no solo ganaste una guerra comercial, cambiaste toda una industria. Ahora, tú eres el que pone las reglas. Solo quiero que cada persona que, como yo en su momento, se esfuerza, pueda recibir el bono de fin de año que se merece. Xiao Wan vino corriendo hacia mí. Emocionado, me entregó un informe financiero, ja. Xiao Wan vino corriendo hacia mí. Emocionado, me entregó un informe financiero, ja. Jefe Cheng, ya está listo el plan para los bonos de este año. El bono más bajo de toda la empresa empieza en 150,000. Bien. Dile a todos que mientras Inland siga en pie, el esfuerzo de nuestra gente nunca será en vano. La luz del sol inundaba la oficina. Miré la imagen que colgaba en la pared. La captura de pantalla de la transferencia original de 6.800 yuanes. Ese fue mi punto de partida. Y también, mi eterno recordatorio. Ja. Al final de la historia, volví al lugar donde todo comenzó. El mismo hotel. El mismo salón privado. Incluso los platillos en la mesa eran casi idénticos. Solo que esta vez, la persona sentada en la cabecera era yo. Y a mi alrededor estaban los 100 directores más poderosos de la industria. Durante la cena, todos reían y conversaban animadamente. Ya no había ni rastro de esa sutil incomodidad del principio. El director Chen levantó su copa y me miró con el rostro radiante. Durante la cena, todos reían y conversaban animadamente. Ya no había ni rastro de esa sutil incomodidad del principio. El director Chen levantó su copa y me miró con el rostro radiante. Presidente Chen, para nuestro centro de cómputo de 10,000 millones del próximo año, contamos completamente con usted. No se preocupen, señores. Mientras yo, Chenin, esté aquí, sus asuntos son mis asuntos. Después de unas cuantas rondas, puse de pretexto que iba al baño y salí solo a la terraza del hotel. La brisa nocturna era fresca. Las luces de neón de la ciudad resplandecen. Saqué mi celular. Abrí ese grupo de chat que llevaba tanto tiempo en el olvido. En el grupo ya no había rastro de Lina ni de San Wei. En su lugar, había un grupo de jóvenes llenos de energía. Estaban llenando el chat de mensajes con gran entusiasmo. Hablaban sobre los avances tecnológicos del nuevo año. Bloqueé el celular. Respiré hondo. De ser aquel empleado que recibió un aguinaldo de 6.800, a convertirme en el líder que hoy controla el futuro de la industria. He recorrido un largo camino. Y he aprendido a ver las cosas como realmente son. Me di la vuelta. Y regresé con paso firme al bullicioso salón del banquete. En el instante en que abrí la puerta, las luces eran deslumbrantes. Y los aplausos resonaron como un trueno.